Buenas tardes, amiguitos. Vamos a hacer otro vídeo que ya me quemaba. Vamos a ello. ¿Os habéis percatado que los españoles tenemos una capacidad sobrehumana, sobrenatural, para matarnos los unos a los otros? Bien, públicamente conocido. Ah, También tenemos una capacidad sobrehumana y sobrenatural para justificar lo indefendible y para tolerar que se nos meen en la cara. Dicho lo cual, quisiera compartir con vosotros un pensamiento. ¿A cuántos de vosotros os han hecho 3 o 4 veces el test? A día de hoy, que estamos a día 13 de abril. Bien, a mí no. Ni lo espero. Entiendo que los medios son limitados, pero son limitados para algunos. Y es verdaderamente curioso que aquellos que se autoproclamaban los políticos del cambio y los que jamás iban a abandonar sus costumbres mundanas y proletarias, sean precisamente aquellos que tienen a la Guardia Civil haciendo custodia ante su casa y sean aquellos precisamente que están, bueno, siendo monitorizados con hasta 3 y 4 y 5 veces eh, para saber si tienen el dichoso virus de las narices, con pruebas que lógicamente pagamos todos. No es lo que me preocupa principalmente que se hagan pruebas a políticos que tienen especial relevancia por su peso específico dentro del gobierno, como pueda ser una vicepresidencia o un ministro o una ministra, ¿verdad? Ya estamos con los ministros y ministras. Bien. Lo que me preocupa es cómo algunos aborregados todavía permiten que les llenen las orejas con discursitos de igualdad, de socialismo real, de proletarios empoderados y de políticos bajados de su pedestal para acercarlos al pueblo, mientras aquellos que van con este tipo de soflamas viven en casoplones espectaculares, pagando unas hipotecas al 0,5, al 0,25 o al 0,7% que no existen, en cajas de ingenieros que defienden que básicamente son una cooperativa, pero que trabajan principalmente con millonarios y que casualmente son las mismas que financian su partido, sobre unas tasaciones, que es el único banco que lo hace, muy por debajo del valor real del mercado. Si conocéis a alguno de vosotros, alguien que os haga una hipoteca a través de un banco sobre un valor inferior al del mercado, me lo podéis decir cuando queráis. Lo normal es que lo hagan por encima, te la tasen muy por encima. Te dan una cantidad de dinero que suele ser el 80%, de tal manera que sobre esa tasación, en caso de que no puedas hacer frente a la hipoteca, la cagues y se quede en el pisito sin devolverte un puto duro. Bueno, siempre hay señores. Bueno, pues estos señores que en sus arengas al pueblo decían que les ofendían los casoplones, les ofendían los privilegios, las cenas, son exactamente los mismos caballeros que están robándoos de vuestro bolsillo, porque ya no cobran 3 veces el salario mínimo interprofesional, que para ellos además hubiera supuesto una subida de 150 euros mensuales, que por si no lo sabéis os saco yo la cuenta, pero es una cantidad bastante jugosa. Estamos hablando de alrededor de 1.800 euros. Para todos nosotros es una cantidad más que jugosa. Para algunos probablemente 2 pagas al año, ¿no? O casi. Para ellos es una cantidad irrisoria. Entonces, lo bonito ahora que tienes acceso, es decir, cobrar 3 veces el salario mínimo era muy importante cuando tu salario estaba por 2.000 euros, 3.000 euros y tampoco renunciabas, bueno, a unas cantidades tan espectaculares, ¿no? Pero cuando la renuncia empieza a ser gorda, a pesar de que lo sacas de un bolsillo para meterlo en asociaciones como las voces y todo esto, ¿no? Y Impulsa, que realmente están administradas por los mismos señores que se están quitando ese extra, pues empieza a doler. Y cuando empieza a doler, lo mejor, lo más práctico es eliminarlo. Pero mantenernos en el discurso. Por vosotros, socialismo, todos iguales. Expropiese, pero a mí no. No hay test para todos, es una vergüenza que a la pobre señora mayor no se le atienda, no haya un test para ella, pero yo 4 o 5, porque esto es así. Un ministerio de igualdad que ha sido tan sumamente útil durante todas estas fechas de crisis que si no hubiéramos estado absolutamente vendidos y vendidas. Porque todos los que han sido contagiados y contagiadas
o que han muerto y por tanto empiezan a engrosar esas cifras monstruosas de muertos y muertas, de aquellos que en su día pues cayeron enfermos o enfermas y no pudieron ser atendidos, pues no tienen demasiado peso, nos preocupan mucho de cara a la galería, pero luego a la hora de la verdad, realmente mientras nosotros estemos ahí en nuestro pedestal, en nuestro lar, en nuestro altar de populismo sostenido por el bolsillo del trabajador o del autónomo, no pasa absolutamente nada, porque efectivamente en este país hay gente que paga pocos impuestos. Las ICAP pagan mucho dinero, pero pocos impuestos porcentualmente. Pero las clases medias, las clases trabajadoras y los autónomos, esos que algunos se piensan que van todo el día en Ferraris y que van a Dubái a veranear, a pasar unas vacaciones maravillosas, no existen. En realidad, los autónomos son currantes que trabajan 9, 10, porque yo de 8 horas no conozco a ningún autónomo, 11 o 12 horas para no tener vacaciones en todo el año pagadas, y si consiguen escaparse es a costa de su bolsillo, y en el mejor de los casos quizá 15 días. Esos autónomos que tienen que pagarse de su bolsillo la sanidad porque no tienen acceso a nada y que tienen que tener un seguro privado porque evidentemente cualquier tipo de incidencia de salud pues les cuesta básicamente el tener que cerrar el negocio. Bueno, para ellos no hay nada, lo entiendo, somos o son unos privilegiados absolutos, asquerosos, a los que conviene pisotear, no sea cosa que alcancen cotas de poder o bienestar económico más allá de lo que sería moralmente tolerable en este paraíso pseudo bolivariano que ellos tienen montado en su cabeza. Los proletarios pues pasa un poco lo mismo, son el aderezo perfecto para construir pues eso, un pastel maravilloso en el que nosotros vamos a ser la guinda, pero arengando, arengando, es decir, que contribuyan. Que llevamos a los sanitarios al matadero porque no tenemos medios, no pasa nada, amigos, porque nosotros sí os entendemos. Que vamos a la policía y fuerzas y fuerzas y cuerpos de seguridad al matadero porque no les damos miedo, no pasa nada, amigos, porque son opresoras y defienden el régimen dictatorial e impuesto de aquellos diputados que en el Parlamento no nos representan, salvo que sean los nuestros, claro. Entonces, sí. Bien, pero podemos seguir. Es decir, ¿qué pasa con estos transportistas autónomos, muchos de ellos, que van con su camión a repartir y que son pues esa especie de clase privilegiada, empresaria, empoderada, y que tenemos que limitar que tengan acceso a privilegios que los trabajadores no tienen? Pues bueno, no pasa nada, que se jodan, que duerman en el camión si pueden, que no coman nada porque vamos a cerrar gasolineras y sobre todo no activemos ningún tipo de protocolo a tiempo para proveerles de unas mejores condiciones de trabajo. Que no pueden acceder a mascarillas porque en el país no hay, tampoco nos planteemos algún sistema de proveerles porque al fin y al cabo estos señores también están expuestos. Quien dice esto dice pues trabajadores del sector público, es decir, los funcionarios, aquellos altos funcionarios, bueno, muy bien, muy bien, pero aquellos que son personal laboral, que no os interesan una puta mierda, pues bueno, que estén todavía limpiando, barriendo o que estén en parques y jardines también sin protección, trabajando y no pasa absolutamente nada. Eso sí, os reconozco que a pesar de todo ello habéis tenido medidas extraordinarias. Ahora os habéis desvinculado del gobierno y hacéis muy bien, no todo es criticable. Es decir, cuando el gobierno decide un confinamiento, también muy criticado por otros sectores de la sociedad, pero que ha funcionado y que podría haberse puesto la medalla de nosotros contra todo pronóstico, contra la oposición de determinadas comunidades autónomas o incluso contra la crítica de ciertos partidos políticos o ciertos sectores del empresariado, hemos decidido cerrar la producción industrial con el resultado magnífico de que hemos conseguido invertir ese crecimiento de contagios y de muertes. Bueno, pues como esta medida ha funcionado tan bien, lo mejor que podemos hacer contra el criterio de los expertos a los que ni siquiera hemos consultado es eliminarla. Está claro que detrás se oculta el hecho de que no tenemos un puto duro, amiguitos, y que todas aquellas medidas que se habían prometido son puro espectáculo, puro show, puras luces. Esos ERTES, sine die que nosotros íbamos a estar pagando, pues no hemos llegado prácticamente a un mes en cancelar, bueno, prácticamente no ha llegado un mes en cancelarlos porque no hay dinero. Por cierto, ¿sabéis qué porcentaje exactamente de trabajadores acogidos al ERTE lo ha conseguido cobrar? El 6%. Eso significa que durante este mes de abril vais a tener un montón de proletarios, de esos que os votan o que queréis que os voten, que van a estar sin ingresos. Exactamente igual que los autónomos, que ya sé que no les importamos una puta mierda, pero al menos los vuestros sí, vuestro votante, vuestro perfil de votante, por lo menos cuidádmelo un poquito. No seáis hijos de la gran... Bien.
Como decía, aquí hay una serie de intereses y una serie de decisiones absurdas. Evidentemente el interés ahora mismo es económico. El país se va al carajo, amiguitos. Si el país no genera y no produce, no podemos recaudar. Si no recaudamos, no podemos pagar las medidas. Pero es que incluso con la recaudación que había, usted tampoco podía pagar esas medidas. 200.000 millones. No. Usted ha avalado por valor de 200.000 millones. ¿Y con qué avala usted? Pues con lo que tiene, con la capacidad de endeudamiento del Estado y poco más, ¿no? Bien, ¿qué capacidad de endeudamiento tiene un Estado que ya tiene más deuda que producción? Pues mínima, irrisoria, patética. Eso significa pagar más intereses. Eso significa que ni Dios quiere comprar deuda pública, con lo cual el Estado no tiene liquidez. Y como no tiene liquidez y no puede pagar, por ejemplo, los ERTES, ni puede pagar los préstamos ICO, de los cuales ahora ya hablaremos, que son graciosísimos, lo que hace es, o bien, recortar el tiempo de prestación, que ya lo ha hecho, o bien se me ha colapsado la web, la oficina está colapsada, los ERTES tienen un tiempo para presentarse, ahora mismo ya ¿para qué? Porque se vuelve al trabajo y a la actividad, con lo cual todos aquellos que los últimos 15, 20 días han estado tratando de lograr un ERTE para salvaguardar la salud económica de la empresa y poder retomarla más allá, se han dado cuenta de que no han podido tramitarlo. Y como no han podido tramitarlo ni presentarlo a tiempo, pasan dos cosas súper curiosas. Ellos no tienen liquidez, o esa empresa no tiene liquidez para hacer frente a los salarios de los trabajadores, a los que tampoco puede despedir, y como no les puede despedir, no pueden acogerse a una prestación de desempleo. Es decir, el trabajador no cobra, la empresa sigue paralizada. Y bueno, pues hemos prometido un ERTE que queda muy bonito, con un 70% de la cuantía de los salarios, que no van a cobrar. Es maravilloso. Pero también hemos prometido préstamos ICO. En principio, 20.000 millones, así, a chorro. Bueno, os comunico y os lo comunico de primera mano porque soy uno de esos maravillosos agraciados que se han visto en la situación de tener que solicitar un préstamo ICO. Os voy a explicar un poquito de primera mano cómo funciona. Los préstamos ICO, cuando en primer lugar o por primera vez se prometen a interés cero durante un tiempo de 10 años, ampliable, perdón, de 6 años ampliables hasta 10. Bien, en la práctica lo que pasa es que te dan 5 años para pagarlos, el interés no puede decir que está mal, pero es un 2,5%, es decir, ya es dinero. Olvídate de 10, olvídate de historias, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay. Bien, esto es lo que hay, los tramita una financiera. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Os digo yo lo que pasa. Cuando yo, que lo hice en primer momento, en primera instancia, me pongo en contacto con entidad financiera para ver si podíamos acogernos a lo del préstamo ICO, me preparan la documentación, yo la preparo, bueno, pues a mi ritmo, es decir, tampoco era una cosa que, vale, 5 o 6 días creo que era un plazo más que razonable, o incluso 10 para pedirlo. Bueno, creo que habían pasado exactamente 4 o 5 días, me llaman, estamos hablando de la semana pasada, del lunes de la semana pasada concretamente, quizás el domingo, quizás el sábado, con lo cual, desde que lo habían anunciado que era el lunes, hasta el viernes son... no vamos a contar el lunes porque es cuando se anunciaron las medidas, así que martes, miércoles, jueves y viernes son 4 días. 4 días, poned 5 si queréis. Con el lunes de la semana siguiente. Ese lunes aquí el Menda Lerenda tuvo que ir corriendo, y cuando digo corriendo es literalmente corriendo a su entidad financiera porque me avisaron que no llegaba, que la página estaba colapsada, que los que habían entrado ya y habían iniciado sesión sí que les permitía seguir conectados, pero aquellos que intentaban conectarse ahora era absolutamente imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Que con ese usuario estaban tratando de gestionar todos los ICOs de las entidades de esa entidad financiera. Bien, yo lo tenía ya todo preparado. Bueno, en eso tuve suerte, acudí literalmente corriendo. Aún así me encontré una cola de 1 hora y pico en mi entidad financiera, pero conseguí que entrara. Bueno, en teoría tengo derecho a ello, veremos si me lo dan, si no me lo dan, en fin, esto es un... Ya me avisaron que mínimo 3-4 semanas para tenerlo en mi cuenta, a priori, veremos lo que pasa. Lo que sí os puedo decir es que detrás mío vino una señora, bueno, matrimonio, para pedir un préstamo ICO, por lo que pude entender de la conversación. Empezaron a gestionarlo prácticamente antes que yo, pero no tenían las fotocopias de algunos documentos. Bueno, total, que entre que se lo hacían y eso lo hacían, me estaban atendiendo a mí. Y cuando ellos intentaron, que por cierto ahí se quedaron, no sé si lo consiguieron o no al final, pero en principio ya había colapsado la página, incluso con ese usuario no les permitía cargar los documentos ni hacer la solicitud. Esta es la realidad.
Esto pasó hace una semana, es decir, duraron 4 o 5 días, ¿de acuerdo? Absolutamente saturados. La propia entidad financiera me dijo que el problema es que se les había acabado el dinero, es decir, el Estado no ponía dinero, simplemente avalaba, pero avalaba por un monto total, que se va descontando, y se había dado prioridad en la gestión de las grandes empresas, hasta 3 millones y pico, bueno, para mí eso es una muy grande empresa, como podéis imaginar, hasta 3 millones o 3 millones y algo de euros. El resto, todos los demás, los pequeños empresarios o los autónomos, veníamos por detrás. Al que le llegó, y al que no le llegó, pues bueno, pues la salud es lo primero, amigos, al menos estás vivo. Esto es lo que hay, esta es la realidad, ¿vale? ¿Por qué me cabreo tanto? Porque no entiendo cómo hay gente que puede defender la actuación del gobierno en la crisis, porque ha sido lamentable. No entiendo que se defienda la medida de salir ahora, pero yo no soy un experto, me remito a la gente que sale, a lo que he leído, a lo que he podido leer de expertos de verdad, que dicen que es absolutamente dramático, pero es que lo ha dicho la propia OMS, ha dicho que es un error. Probablemente dentro de unos días lo nieguen, digan que eso fue un bulo, que eso fue una falacia, que no es verdad, que nadie pudo prever lo que iba a pasar, pero es que ese discurso va quemándoseles, ¿vale? Hasta tal punto que ya han reconocido que se cometieron errores el día 8M. Se cometieron errores, panda de degenerados hijos de la gran. Bien. ¿Qué es lo que pasará? Pues previsiblemente, y lo digo yo sin ser un experto, así que me la juego, ojalá me equivoque y me podáis dar hostias en las redes y tal, pero nunca me podréis llamar capitán a posteriori, ¿vale? Que es el leitmotiv que ahora vale para todo, para todos aquellos que ahora se quejan, capitán a posteriori. Pues muchos sí, pero es que mi derecho es quejarme, ¿vale? Y entre mis obligaciones no está la de prever nada, porque yo no tengo un ministerio de sanidad ni de asuntos exteriores, ni tengo un consejo de expertos que me asesore, ¿vale? Ni tengo un montón de diplomáticos en Italia, en China, o en Irán, o en Corea, avisando de cómo está la situación allí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y tampoco tengo un Instituto Nacional de Estadística, ni tengo absolutamente ningún tipo de herramienta que me permita saber, conocer de forma priorística. Y aquellos que sí que la tienen, que son los que están en el gobierno, aquellos a los que habéis votado, amiguitos, eso se las pasaron por el forro, porque no es que no lo supieran, es que se la pasaron por el forro. Bien, como decía, ¿qué es lo que va a pasar dentro de 15 días? Probablemente, y espero equivocarme y que me llaméis de todo, payaso, estúpido, calvo de mierda, gordo cabrón, no tienes ni puta idea, etcétera, etcétera. Pero lo que va a pasar previsiblemente es que una vez superado el periodo de incubación, es decir, entre 10 y 15 días, se va a producir un repunte brutal de los contagios y un repunte muy significativo de las muertes. Creo que ahora estamos en torno a 170.000 contagiados ya y a 17.000 muertos. Bueno, según cifras oficiales. Todos sabemos, y el que no lo sepa que pregunte a cualquier sanitario, que las cifras son significativamente más altas. Por ejemplo, las de las muertes. Es decir, al final los registros civiles están arrojando unas cifras que no se corresponden en nada con las oficiales. Es decir, si estamos hablando de, en algunos casos, el doble de muertos, pues ese doble, o esa mitad de la cifra actual, son por coronavirus. ¿Y cómo lo sabe usted? Por lógica. No, pero es que hay muchos que habrán muerto de otras cosas ya, pero si las cifras de 2018 y 2019 son prácticamente las mismas, imagino que las personas que tenían ictus, que tenían infartos, que tenían derrames, que han muerto de un atropello o que han muerto, pues yo que sé, por cáncer, serán más o menos las mismas en 2018, en 2019 y previsiblemente en 2020 también. Así que ese diferencial se debe únicamente al coronavirus. Pero hombre, ¿tienen otras patologías? Correcto, correcto. Y ha sido el coronavirus el que les ha matado, en definitiva. Porque tenía esas patologías, igual que las que tenían los del 2019, esas patologías, y no murieron porque no había un coronavirus que pusiese directamente o diese el golpe de gracia. ¿De acuerdo? Así que son por coronavirus, no nos olvidemos. Todos vosotros, o muchos de vosotros, habéis visto vídeos absolutamente dramáticos hablando de lo mal que está Estados Unidos, el desastre, el descontrol, el desbarajuste, los féretros, las muertes, los llantos, las bolsas de plástico, los enterramientos en fosas comunes. ¿A que los habéis visto? Pero no habéis visto ninguno de España en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Estamos mejor que en Estados Unidos? Ah, estamos mejor que en Estados Unidos. Mire usted, el país con más muertos por cada 1.000 habitantes o por cada 1.000.000 de habitantes, como ustedes quieran contabilizarlo, del planeta es España. ¿De acuerdo? Y hasta hace bien poquito seguimos siendo el segundo país, no sé si somos ya el segundo o estamos en el tercer país del mundo por contagios,
Tercer país del mundo. No somos ni de coña el tercer país de población del mundo. Ni el tercero, ni el décimo, ni el undécimo, ni el... ¿Vale? Pero el tercero. Y el segundo por muertos. Que seguimos siéndolo. El segundo por muertos. Bueno, pues si no estamos tan mal... No sé, yo muy bien no lo veo. Es decir, si no estamos tan mal es que la cosa podría ir peor. Pues majo, como vaya peor, estamos pero bien jodidos. Pero esta es la realidad. Entonces lo que me parece absolutamente absurdo es que independientemente de la ideología de una persona o de otra, uno puede ser de izquierdas, de derecha, de centro, apolítico, ¿vale? Lo que le salga de los huevos, pero porque ser apolítico no significa dar la razón a todos o no dársela a ninguno, ¿vale? Significa que no tienes por qué ser equidistante ni neutral. Simplemente que ninguno de los políticos que en este momento están en el programa nacional me representa como yo quiero, nos representa como nos da la gana o son representativos al 100% de lo que yo pienso o de lo que fulanito piensa. Eso es ser político. Y por lo tanto no participas activamente de la política con el ejercicio de tu voto. ¿De acuerdo? Eso será político. Pero, desde luego, la política al final supone el día a día para todos, porque la política significa elaboración de leyes y la elaboración de leyes nos obliga a todos a tener unas pautas de comportamiento, unas pautas fiscales, etcétera, etcétera. Bien, pues no participes, es que no puedo evitarlo. Es que son los políticos los que elaboran las leyes que a mí me obligan a pagar más o menos, que me obligan a una velocidad o a otra, que me obligan a presentar una declaración en una fecha o otra, que me obligan a ganar más o menos para mantener mi estatus, ¿vale? Mi nivel de vida. ¿De acuerdo? Bien. Pues esto es lo que pasa, amiguitos. ¿Por qué no se dicen esas cifras aquí? ¿Por qué no salen estas imágenes aquí? Si no hay censura, ¿o sí? Yo quiero pensar que censura como tal no hay. Lo que sí está reconocido es que nos monitorean. Bien, bueno, se ha hecho toda la vida. A priori tampoco es muy grave. Es decir, todo el mundo sabemos que la Policía Nacional vigila las redes en busca de cualquier tipo de prueba que pueda suponer la comisión de un delito. ¿Vale? Hasta ahí creo que es obvio. Bien, el problema se plantea cuando esa monitorización la realiza una empresa privada o dos empresas privadas que pertenecen básicamente a la misma persona o que tienen como titular a la misma persona o al mismo grupo de personas, que además forman parte de la dirección de un medio de comunicación muy concreto, totalmente pro-gubernamental, hasta tal punto que la hermana de la titular y propietaria de esta famosa empresa ha sido nombrada muy recientemente jefa de comunicación de uno de los ministerios del señor Pedro Sánchez. Entonces, cuando ya no hablamos de una supervisión por parte de Policía Nacional o incluso de Fiscalía General del Estado, es decir, cuando no está monitorizado por una autoridad judicial o por un organismo estatal a priori, esto habría mucho que hablar, a priori neutral, empezamos a podernos plantear si hay ciertas dudas en que esta monitorización se lleve a cabo de manera efectiva respetando los límites de la neutralidad, de la imparcialidad, etcétera, etcétera. Yo creo que no, ¿vale? No digo que lo estén haciendo, no creo que se esté utilizando, no digo que se esté utilizando para ello, le digo que tienen la herramienta para utilizarla. En Facebook, de hecho, es manifiestamente obvio que están empezando a borrarse determinados contenidos que claramente son de un sesgo muy concreto. En WhatsApp no. Lo que sí que ha ocurrido es que los mensajes en cadena, bueno, pues han sido, la posibilidad de hacerlos ha sido suprimida. Bueno, en este momento en concreto. Bueno, bien, ha sido a nivel mundial, no pasa nada, ¿vale? Eso no significa que haya una censura. Significa que sí están monitorizando, porque lo reconocen. De hecho, va uno a la página oficial de WhatsApp y aparece que dos empresas lo vigilan, que son concretamente Neutral y Maldita.es, ambas vinculadas al PSOE a través de Ana Pastor. Concretamente Neutral tiene como titular a un señor que fue un ex alto cargo del PSOE, y la otra Maldita, bueno, pues es sobradamente conocida, que es propiedad de la señora Ana Pastor, que también tiene participación en la otra, la esposa del señor Ferreras, que es a su vez director de La Sexta y que todo el mundo sabe perfectamente de qué pie cojea. Esto es de dominio público. Por lo tanto, ¿existe censura? Existe cierto nivel de censura en Facebook, pero no deja de ser una empresa privada que puede publicar lo que le salga de las pelotas, aunque la concesión sea pública, ¿de acuerdo? Porque el espacio virtual también está sometido a una concesión pública. Pero bueno, no pasa nada, a un permiso público. Pero bueno, no pasa nada. Es una empresa privada y puede hacer lo que le salga de las pelotas. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo.
y que obviamente lo que parece que está pasando es que cada vez el posicionamiento se acerca más a las teóricas pues, publicaciones, declaraciones o posiciones del gobierno. Bien. En cuanto a WhatsApp, no es tanto un medio para expresar opinión, sino es un medio de contacto entre particulares o entre empresas, ¿vale? El hecho de que esté monitorizado no me supone ningún tipo de problema porque entiendo que la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado o incluso el Poder Judicial, en el ejercicio de su obligación para la tutela de los derechos, libertades y evitar la comisión de delitos, pues puede hacerlo. El problema es que lo haga una empresa particular, que de momento, insisto, no borra contenidos, pero sí tiene acceso a ellos. No sé hasta qué punto esto, desde la perspectiva de la privacidad, que lo haga una empresa privada es un poquito jodido. Amiguitos, no os lo habéis pensado, Bien, bien. Esta es la realidad de España a día de hoy. Es decir, la propiedad privada sigue manteniendo. No somos un país comunista. No creo que estemos en perspectiva de ser un país comunista. Somos un país cada vez más volcado hacia la izquierda desde el punto de vista de planteamiento económico, de planteamiento social, de planteamiento político, de planteamiento ideológico. El problema es que no tanto el PSOE, pero sí sus socios de gobierno se han declarado manifiestamente bolivarianos, manifiestamente chavistas, manifiestamente comunistas y manifiestamente, bueno, de comunistas es casi lo de menos, ¿no? Y bueno, de hecho no, tampoco me supone un problema. Pero sí manifiestamente castristas. El señor Garzón, días antes de ocupar la cartera ministerial de consumo, que hace falta tenerse los cojones, pero así de grandes entre las patas, ¿sabes? Para poner a este señor de ministro de consumo, un tío que es comunista, que es que días antes estaba alabando a Castro y el sistema castrista y lo estaba poniendo como ejemplo de economía. Cuba, tío. Bueno, pues este señor es ministro de consumo. ¿Vale? El resto de carteras ministeriales, pues bueno, ya hemos visto un poquito lo que ha pasado en trabajo, ya hemos visto lo que ha pasado con igualdad, etcétera, etcétera. Lo cual, volviendo al tema de la igualdad, nos coloca en una situación siguiente. Es decir, nos hemos planteado unas perspectivas como Estado tutelado, o como pueblo tutelado por un Estado, a unos niveles tremendamente altos. Es decir, ya ni siquiera se discute si podemos, no debemos o si consentimos lo de estar geolocalizados, porque la excusa del coronavirus ha sido perfecta. Por real decreto, aquello que precisamente tanto usó Rajoy cuando no tenía una mayoría clara, se está empezando a aprobar una cantidad de leyes acojonantes que nunca deberían ser un real decreto, porque muchas de ellas no responden a situaciones de urgencia, como la de amnistía, ¿verdad? Etcétera. Aquellos que salieron de entre el pueblo diciendo que eran uno más, que siempre serían uno más, que nunca serían privilegiados, que no cederían al chantaje del dinero, del capital y del liberalismo, se han convertido en socios prioritarios del gobierno ultra protegidos por esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tanto denostaban, viviendo en un paradigma de lujo y opulencia que la mayor parte de los trabajadores y empresarios del país jamás tendremos la posibilidad de probar o de disfrutar. Y además con el acceso a unas medidas de protección social envidiables. Ya no te hablo solo de los famosos test, ¿no? Tenemos a la ministra Calvo tratándose en la clínica Ruber, a otro ministrable, otra cartera ministerial también, representante de cartera ministerial o portador de cartera ministerial también en la clínica Ruber. Y eran los más férrimos defensores de la sanidad pública. Alguno me dirá, vamos, es que son funcionarios, entonces van por muy prespa, por Muface y tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, tener la posibilidad de hacerlo no significa que debas hacerlo, sobre todo cuando has defendido justo lo contrario. Bien. Insisto, tenemos un gobierno sobredimensionado en una situación crítica, tenemos un Estado sobredimensionado en cuanto a estructuras políticas o estructuras administrativas en una situación crítica. Creo que parte del problema es este. Parte del problema es este. 17 administraciones diferentes, cada una con sus consejerías, con sus oficinas, con sus estructuras, con sus gobiernos, con su seguridad, con sus coches oficiales, con sus edificios, su mantenimiento, sus trabajadores, sus contratos a dedo, su enchufismo, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, hay ministerios, yo creo que hay ministerios absolutamente estúpidos y absurdos que podrían ser, cuya función podría ser perfectamente englobada dentro de otro ministerio, ¿vale? Y recortar unos gastos muy importantes. No tenéis ni idea de lo que realmente supone un ministerio en cuanto a gastos y presupuesto, ¿vale? El Ministerio de Igualdad, el maravilloso Ministerio de Igualdad, como he dicho antes, que nos está salvando el culo de esta debacle apocalíptica del cataclismo zombie,
que se nos viene encima, tiene una dotación presupuestaria de 60.000 millones. Esto es prácticamente algo más de un tercio de todo el dinero que ha puesto el Estado en ayudas. Habrá que valorar si tan importante es. Todos los puestos, además de dicho ministerio, han sido nombrados absolutamente a dedo dentro de los adláteres de esta señora que todavía defiende la imparcialidad de un gobierno para elegir a los mejores dentro de los campos que pretende representar o defender y de las funciones que previsiblemente se prevén como atribuibles a una cartera ministerial. Un ministerio en el que no hay ni un solo varón. Podría llamarse Ministerio de la Mujer, Ministerio Feminista, pero nunca de la igualdad. Y sobre todo, realmente, ahora que en una situación de crisis es cuando las diferentes carteras ministeriales tienen que ir al 1000% para ayudar, para contribuir, para sacarnos de esto, para demostrar su utilidad. ¿Qué utilidad real está teniendo este ministerio? Porque todo lo que son las llamadas para maltratos o violencia de género, llámalo usted como le salga de las narices, se están produciendo y las está gestionando Interior. Entonces, estas políticas de igualdad realmente no podrían ser llevadas a cabo por otro ministerio. ¿Tienen sentido o no tienen sentido? ¿Os habéis fijado en el pequeño detalle que nadie habla de muertos ni de muertas, ni de enfermeros? Yo, que lo he hecho con toda la intención. Ni de enfermos y enfermas, ni de fallecidos y fallecidas, ni de contagiados y contagiadas. Pero cada vez que oigo a Pedro Sánchez hablar de trabajadores y trabajadoras, me pregunto si también hablará de estudiantes y estudiantas. Me pregunto si te habrán, pues no sé, habrá de votantes y votantas. Porque tampoco le he escuchado hablar eso de obreros y obreras. En definitiva, son reflexiones al azar, ¿vale? De un señor que no pinta nada, que soy yo, pero que me gusta expresarme. Me gusta discutir, me gusta intercambiar opiniones, en especial con aquellos que no piensan como yo, porque parece que no, pero uno aprende mucho. Parte por lo que ellos expresan y comunican y transmiten, en algunos casos, y en otros porque le fuerzan a uno a hacer labores de investigación, de estudio y cotejar información que siempre es muy útil. Y descubre uno cosas muy interesantes. Muchas gracias, perdón por el tostón, pero tenía que decirlo.